Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Nissan Qashqai de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, todavía no hay quejas sobre la calidad del metal y la pintura de la carrocería del Qashqai. Aunque la práctica demuestra que, en cualquier caso, la pintura se irá cubriendo gradualmente de pequeñas astillas y arañazos. Nada de malo con eso. Por supuesto, si las astillas son demasiado severas, es mejor retocar la pintura lo antes posible, lo que le permitirá vencer la corrosión de raíz. La condensación que puede salir de los parasoles es más difícil de combatir. El problema se puede resolver rehaciendo el aislamiento acústico del techo, pero no todos los propietarios de un crossover japonés desean realizar un trabajo tan laborioso. Otro problema típico del Qashqai es que los espejos retrovisores exteriores se congelan debido a los constantes cambios de temperatura. Además, en invierno, el variador también puede asustarte con su algoritmo de funcionamiento inadecuado. Si cierras la rejilla del radiador con una especie de tapón, la caja volverá a funcionar como de costumbre. Los hilos del sistema de calefacción de los asientos delanteros también resultaron ser demasiado delicados. Pueden romperse incluso bajo el peso de un conductor grande. Además, no debe apoyarse en los asientos del conductor y del pasajero con una rodilla ni deformar los cojines de los asientos. Otro matiz importante que muchos propietarios de Qashqai olvidan es que el crossover japonés tiene un modo de servicio especial para reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas. Si intentas quitar los cepillos de debajo del capó sin activarlo, puedes terminar dañando la pintura del borde del capó. Los LED quemados en las luces traseras son otro problema común. Además de los amortiguadores de gas que se cansan rápidamente, que después de 5 a 6 años de funcionamiento comienzan a tener dificultades para sujetar la pesada tapa del maletero. El sistema de lavado de la luneta trasera también falla periódicamente. La manguera que va hacia ella tiende a salir despedida, después de lo cual el líquido lavaparabrisas comienza a fluir por el revestimiento interior de la carrocería. Los propietarios también encuentran cerraduras de puertas atascadas. Afortunadamente, su rendimiento regresa después de usar un lubricante de silicona económico. En nuestro mercado secundario hay muy pocos crossovers con un motor turbo inicial de 1,2 litros. El nuevo motor del Qashqai recibió una transmisión por cadena de distribución e inmediatamente después de su aparición se destacó por su mayor apetito por el petróleo. Hay casos en que el consumo de petróleo alcanzó los 5 litros por cada 10.000 kilómetros. En tales casos, los distribuidores incluso reemplazaron las unidades de potencia bajo garantía. Sin embargo, si no se deja llevar por la conducción constante a altas velocidades, el consumo de aceite no debe exceder los límites permitidos. No hay quejas sobre la vida útil del turbocompresor, pero no se puede decir lo mismo de la cadena de distribución. Formalmente, está diseñado para toda la vida útil del motor, pero muy a menudo se extiende después de un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros. Si inicias este proceso, las cosas llegarán al punto en el que las fases se descompondrán, tras lo cual el motor se negará a arrancar. Con mucha más frecuencia en el Nissan Qashqai de segunda generación se puede encontrar la unidad de potencia de 2 litros de la serie MR20. La vida útil de este motor se estima en 250 a 300.000 kilómetros. La principal desventaja de este motor no es el diseño más exitoso. Si en una unidad de 1,2 litros la batería está a la vista, en un motor de 2 litros los ingenieros la escondieron debajo de la entrada de aire. Debido a esto, ya no hay acceso directo a los terminales de la batería, lo que genera algunos inconvenientes. Reemplazar las bujías es a primera vista una operación sencilla, pero en el caso de un motor de 2 litros lo mejor es confiarlo exclusivamente a profesionales. La más mínima constricción amenaza con la aparición de grietas en las delgadas paredes de los pozos de las bujías. Es imposible reparar tales daños. Como resultado, tendrás que reemplazar toda la culata. Muchos están seguros de que se instaló el mismo motor en el crossover de primera generación. De hecho, esto está lejos de ser el caso. Con el cambio de generaciones, la unidad de potencia adquirió un colector de admisión de geometría variable, una nueva culata, un sistema de sincronización variable de válvulas en la admisión y el escape, así como inyección directa de combustible. En general, los ingenieros de Nissan instalaron un nuevo motor en el segundo Qashqai. A menudo, los propietarios de la versión con este motor se asustan por el chirrido agudo que se produce cuando arranca el motor. Resultó que el culpable era el soporte de la carcasa del filtro de aire. Cuando el motor arranca, la carcasa comienza a temblar y golpea el soporte de metal.
También hay quejas sobre la vida útil de los soportes de la unidad de potencia. El soporte trasero cede incluso antes de un kilometraje de 100.000 kilómetros, después de lo cual vibraciones notables comienzan a recorrer la carrocería. En aquellos Nissan Qashqai que nos fueron importados de países de Europa Occidental, puede encontrar un motor turbodiesel de 1,6 litros y 130 caballos de fuerza. El motor se distingue por un consumo modesto de combustible y un largo intervalo de servicio de 20.000 kilómetros. Los automovilistas europeos han demostrado que, con el cuidado adecuado, este motor puede durar entre 350 y 400.000 kilómetros. Otra cosa es que en nuestras condiciones y con nuestro combustible diésel, siempre de alta calidad, probablemente no se alcancen tales cifras. El motor turbo de 1,2 litros se combinó con una transmisión Hatco con la designación de fábrica JF015. El astuto diseño es una especie de híbrido de transmisión automática y CVT. Desafortunadamente, al principio el variador Hatco no podía presumir de una gran fiabilidad. Las unidades que recorrieron unos 100.000 kilómetros sin problemas se consideraron de larga duración. Afortunadamente, los japoneses continuaron perfeccionando el diseño, gracias a lo cual, después de unos años, la vida útil del variador aumentó a 200 a 250.000 kilómetros. Si controla constantemente el calor del intercambiador de calor, no permite que el variador funcione en condiciones de temperatura desfavorables y cambia regularmente el fluido de trabajo, entonces, en términos de confiabilidad, Hatco no será peor que las máquinas automáticas convencionales. Por supuesto, la conducción todoterreno también debería limitarse. A los propietarios de un Qashqai con transmisión CVT no se les recomienda ni siquiera subir a las aceras en ángulo recto. Si la correa gira, probablemente aparecerán raspaduras en las poleas. Este último, a su vez, provocará un desgaste acelerado de todo el mecanismo. Se aplican recomendaciones similares a la transmisión continuamente variable JF011. Este variador se curó de enfermedades infantiles, incluso antes, gracias a lo cual ahora recorre más de 250.000 kilómetros sin problemas. Pero es importante comprender que una revisión importante de una transmisión continuamente variable no será barata en ningún caso. Bajo la apariencia de CVT usadas, los artesanos venden unidades restauradas artesanalmente, para cuya reparación se utilizaron repuestos más baratos y de dudosa calidad. También se instaló una transmisión manual de 6 velocidades en el Nissan Qashqai. En términos de fiabilidad no decepcionan. Lamentablemente, la mecánica se instaló solo en las versiones con tracción delantera, que no tenían demanda en nuestro mercado. No es de extrañar que los crossovers con transmisión manual prácticamente nunca se encuentren en el mercado secundario. El sistema de tracción Total All Mode se basa en un embrague electromagnético. Este último no está protegido en modo alguno de la suciedad, la arena o el agua. Por lo tanto, inmediatamente después de comprar un automóvil, tiene sentido instalar una protección metálica adicional en el acoplamiento. Los Qashqai que se produjeron en la planta de Nissan cerca de San Petersburgo tienen instalada una suspensión modificada. Además, en este caso ni siquiera estamos hablando de diferentes características de amortiguadores y resortes, sino de una mayor distancia entre vías y al suelo, así como de una suspensión trasera multibrazo. Por cierto, en los países de Europa Occidental, las versiones con tracción delantera se basaban únicamente en una viga trasera giratoria semi-independiente. La suspensión delantera del Qashqai prácticamente no requiere atención antes de los 100.000 kilómetros. Pero vale la pena recordar que, por ejemplo, el rodamiento de rueda en un crossover japonés cambia exclusivamente con el buje. Las reparaciones resultan no ser las más baratas. Por otro lado, los rodamientos duran unos 100.000 kilómetros, por lo que después de gastar mucho dinero una vez, puedes olvidarte de ellos durante muchos años. Las rótulas presionadas en los brazos también se consideran oficialmente no extraíbles. Pero la práctica ha demostrado que los mecánicos inteligentes pueden quitar fácilmente los soportes viejos e instalar otros nuevos en su lugar. La suspensión trasera multibrazo también funcionó bien. Los bloques silenciosos que contiene duran entre 160 y 170.000 kilómetros, los amortiguadores, entre 70 y 80.000 kilómetros. En este contexto, el mecanismo de dirección parece un eslabón débil. Los foros especializados están llenos de quejas sobre los casquillos de la caja de cambios, del cardán y del mecanismo de dirección. En estas zonas suelen aparecer lagunas excesivamente grandes. Los concesionarios Nissan no reconocen oficialmente el problema,
pero en casos particularmente graves no se niegan a reparar la unidad en garantía. El Nissan Qashqai de segunda generación es un excelente ejemplo de cómo los ingenieros tienen en cuenta sus errores del pasado. En términos de confiabilidad, el nuevo crossover resultó ser incluso preferible a su predecesor. Por supuesto, en el futuro podemos esperar problemas con el sistema de inyección directa, pero para ello los coches tendrán que acumular un kilometraje considerable. Mientras tanto, en el mercado secundario hay muchos Nissan Qashqai nuevos que, con el cuidado adecuado, es poco probable que decepcionen a los propietarios con su elección. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.